Esta es la primera reunión que estamos haciendo para más que nada la planificación, que ya la decidimos más que nada por WhatsApp, pero era para ponernos en tono y si nos había entendido algún mensaje, ya lo charlamos y ya decidimos, cambiamos algunas cosas, pero la planificación de todo el TP, de lo que vamos a ir haciendo más o menos, cómo nos vamos a dividir las instancias y eso, ya lo hicimos y ya también hicimos el Trello recién en esta Meet con las plantillas que vamos a usar y cada tarea por plantilla. Ahí si quieren decir cómo nos dividimos las instancias. Sí, por tema de horarios y materias de cada una y disponibilidad, lo que hicimos fue dividir las tareas. Lucía va a ser la instancia que crea el e-commerce y después Yandra y yo vamos a hacer Yandra la parte de la base de datos y yo la parte de metabase y vamos a compartir la instancia para dejar una para hacer el TP entero. Claro. Lu, abrís el calendario, así vamos diciendo Sí, cuándo nos vamos a reunir. muevo esto así, nos vemos. Ok. Ahí. Bien. Entonces, siendo hoy miércoles, tenemos planeado hasta el sábado, por problemas que tenemos jueves y viernes no podemos reunirnos. El sábado antes de mediodía sería ver nuestro progreso individual. Vamos a compartir una cuenta y como dijo Sofi, vamos a guardar una para hacer el TP entero. Y el domingo estaríamos empezando a chequear el privacy para las instancias en el App Master, que es el que está, que dejamos para usar. Y por día vamos yendo hasta el martes. Si es que surgen errores, trabajar en conjunto y ya dejarlo listo para entregarlo el miércoles. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora yo voy a pasar a explicar cómo creamos la instancia del e-commerce, que en este caso lo hicimos con Udo. Bueno, ahí la creamos, elegimos Ubuntu Server, una T3 Large para que tenga más de RAM. Elegimos el mismo par de claves que las anteriores porque están en la misma red y elegimos 30 GB de almacenamiento porque Docker con Udo y con más de un contenedor ocupa bastante espacio. Bueno, ahí pasamos a configurarle los grupos de seguridad, que es muy importante configurarle las reglas de entrada con SSH para nuestra IP o las IP que se vayan a conectar, en este caso nuestra, em, y el puerto de UDU, que es el 8069, para cualquier tipo de IP, así se puede acceder a el e-commerce desde cualquier dispositivo. Bien, una vez configurado eso, ya nos podemos conectar con SSH desde nuestro PowerShell a la instancia. Y ahí lo que vamos a hacer va a ser primero descargarle Docker, descargarle los contenedores que vamos a necesitar y después vamos a descargar Udo y a crear una cuenta y hacer el e-commerce. Bien, ahí ya nos conectamos con el par de claves que lo tenía descargado al otro par. Bien, después le damos un update para que se ponga todo en orden y ya le podemos descargar Docker y Docker Compose para la instalación de Udo. Como igualmente conectamos la base de datos externa, digamos, en otra instancia, no vamos a tener que descargar Postgres ni nada, pero sí después lo vamos a tener que conectar y vamos a tener que permitir esa conexión. Por eso ahí hacemos un directorio que se llame udo y lo que hacemos es crear el archivo nano que le indica a Docker dónde tiene que almacenar, digamos, toda esa información, todos esos datos que se vayan haciendo en Udo para que no se pierdan una vez que se abra y se cierra cada sesión de cada instancia, que queden guardadas, que queden almacenadas en la base de datos de la instancia nuestra de base de datos, que es la de Postgres. Y una vez iniciado Udo, podemos entrar desde nuestro navegador con la IP pública de la instancia en el puerto 8069. Es importante que también esté iniciada la instancia de la base de datos, ya que solo vamos a poder entrar cuando estén las dos instancias corriendo a la vez. Que ese fue el primer problema que tuvimos, que nos pensábamos que estaba algo mal por ahí del archivo nano, pero en realidad era que no estaba corriendo la instancia de la base de datos y como están conectadas continuamente, tienen que estar corriendo en simultáneo. Explicando cómo hicimos lo que sería directamente el e-commerce con el UDU ya levantado. Levantamos los dos contenedores Docker y Docker Compose y ya podemos poner con la IP pública en la instancia en el puerto 8069 y eso nos va a abrir directamente, bueno, el home del website que armamos. Ahí se puede ver si vamos al shop que armamos
5 productos, 5 fragancias distintas, le pudimos poner una descripción, un nombre, una imagen, un precio. También se le puede poner cuando se lo crea, como en el trabajo práctico anterior, un precio de costo y el precio que sale a venta. Le haremos métodos de pago. Ahí puede ser que tuvimos un problema porque agregamos Mercado Pago y transferencia bancaria y después, como Mercado Pago no se integra bien porque se necesita como un token, lo dimos de baja y a veces tarda un poco en hacer la compra, como que se queda trabado y después hace bien la compra con transferencia bancaria, pero puede que tarde. Después, bueno, si intentamos hacer una compra, se hace como en el TP anterior, se tiene que llegar un par de datos de la orden, se confirma la orden, eso ya queda cargado como una venta en la base de datos. Le configuramos un poco el home como para que tenga otra visión porque no nos costaba mucho y está bueno como que lo primero que aparezca tenga algo de info de e-commerce que hicimos. No grabé mucho de cómo hicimos cada producto, pero fue igual que en el TP anterior. El único módulo que le descargamos es el de comercio electrónico y ya desde ahí te permite modificar el sitio web, los productos, solamente con ese módulo. Y agregándole también el método de pago de transferencia bancaria. Otra de las tareas que tenía que hacer era crear una base de datos y lo que hice fue hacer una instancia como la veníamos haciendo de TPs anteriores y de nombre le puse instancia 2 base de datos. Acá tenemos la IP pública por si les interesa y también la IP privada. Y bueno, gracias a ayuda de ChatGPT pude sacar unos comandos para realizar esta tarea. Lo primero que hice fue actualizar el instalador de Ubuntu.apt con estos dos comandos. Lo siguiente que hice fue descargar el Postgres con estos comandos también. Y algo súper mega importante era crear un superusuario, que el usuario se llama Udo, y le integré todos los privilegios con el "-s", que es el superusuario, para que después las chicas se puedan conectar, puedan conectarse con sus instancias. Después, para ver si todos los usuarios de Postgres están bien hechos, voy a copiar este comando y lo vamos a probar en la terminal. Bien, acá vemos que Udo, que es el usuario que les comenté, es un superusuario, así que está perfecto. Lo siguiente era permitir las conexiones externas y para eso usé estos dos comandos. Voy a hacerlos en la terminal. Ahí va. Y bueno, y si nos vamos un poco más para abajo, en la parte de acá de Listen Address, le puse un asterisco para que permitiera la conexión de todas las IPs a mi base de datos. Y lo mismo con el siguiente código, que le voy a mostrar también. Vamos a ir con control X. Ahí va. Acá si nos vamos al final de todo, lo que hice fue agregar esta última línea con el 000, que sería cualquier IP, también para que se pueda conectar a la base de datos por el método de MD5. Y por último, lo que hice fue reiniciar el Postgres. Bueno, casi último, con este comando de sudo. Y luego para ver los estados del Postgres, para ver si estaba funcionando, hice este comando. Salimos de acá, lo voy a pegar. Y funciona bien porque ya dice active. Bueno, para la instancia de Metabase lo primero que hice fue crear una instancia con sistema operativo Ubuntu. La creé igual que todos los trabajos anteriores, le puse t3.small porque no quería que gastara tanto por las dudas para no pasarnos de la capa gratuita, pero que quería que tuviese buena capacidad. Creé el par de claves, permití todo el tráfico y también le puse un buen almacenamiento para no tener problemas. Y una vez creada la instancia, entré a la terminal, me conecté por SSH y actualicé el sistema, instalé Java, yo elegí usar Java en vez de Docker, después instalé Metabase y una vez listo esto lo que hice fue ir a las reglas de entrada y en TCP personalizado permitir el puerto 3000, que era el que iba a necesitar para poder conectarme desde mi web a Metabase. Después inicié Metabase y una vez listo esto lo que hice fue con la IP pública de la instancia
conectarme desde mi navegador a Metabase en el puerto 3000 que lo había habilitado antes. Ahí llené todos los datos y para conectar la base de datos que había creado Yandra en otra instancia, lo que hice fue en el host poner la IP privada de la instancia que tenía la base de datos para no tener problemas cada vez que el laboratorio se volvía a encender porque la IP pública cambia. Y después fui poniendo todos los datos que Yandra me había pasado de cómo ella había configurado la base de datos. Entonces fui poniendo esos datos que ella me pasó del nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Y una vez que puse todos los datos que ya me había pasado, pude conectar la base de datos y ahí pude terminar de configurar Metabase con la base de datos que Yandra había creado. Entonces, esta reunión es más que nada para ver nuestro progreso. Yo por mi parte pude hacer mi tarea bien, la que era hacer la instancia 2 con la base de datos. Y bueno, funcionó a la perfección y trabajé con PostgreSQL, lo pude instalar, pude crear su base. Y lo que más podría hacer, lo que más se me dificultó por ahora fue la de hacer un usuario, pero con todos los privilegios. Pero se pudo hacer, así que eso está TIC para la tarea. Y luego consecuente, también se pudo abrir el puerto 5432 que es el que se van a conectar a la base de datos y eso. Así que mi tarea está hecha. Sí, después yo creé la instancia que va a tener Metabase, le instalé Metabase y después desde el navegador me conecté desde Metabase a la base de datos que creó Yandra y eso no hubo problema con los datos que ella me pasó para conectarme. Así que Metabase ya está conectado también a la base de datos. Bien, y yo por último también ya hice la instancia del e-commerce en Udo, ya lo pudimos conectar, manejamos más que nada por WhatsApp en el fin de semana porque no tuvimos tiempo para grabar una reunión, pero estas son todas las tareas que pudimos hacer y ya le agregamos los productos, definimos qué tipo de producto que elegimos por facilidad de medición también de precios medios parecidos, bueno, hacer de perfumes. Definimos un poco, pedimos ayuda de inteligencia artificial para ideas de perfumes, de tipos de perfumes, y ya los creamos. Y lo que nos faltaría ahora sería, entre todos, hacer compras en el shop para que haya algo en la base de datos, para que haya compras. Y a partir de eso que se cree en la base de datos, hacer las queries y el dashboard en Metabase y con eso estaríamos. Algunas herramientas ya usamos como para guiarnos de las que nos dieron en clase, por ejemplo, armamos una matriz de esfuerzo-impacto, pero nos quedan algunas tareas de herramientas que usar, que lo queríamos hacer más que nada cuando tengamos casi todo hecho, así ya lo podemos evaluar bien, de una buena forma. Y también nos falta, me olvidé decir, configurar la IP elástica para que Odoo siempre tenga la misma URL. Bueno, y después lo que hice fue crear la IP elástica, fui a S2 y en la parte de red y seguridad, IP elástica, y ahí creé una IP elástica en la misma zona donde estaban las instancias. Después, bueno, le puse un nombre y desde acciones fui a asignar esa IP elástica, asociarla, y la asocié con la instancia del e-commerce. Y bueno, después la dirección IP privada solo me dejaba la de la instancia del e-commerce. Y después volví a las instancias y ahí ya tenía asociada la IP elástica a la instancia de Odoo. Entonces lo que hice ahí fue con esa IP elástica conectarme en el puerto 8069 a la página web y hacer varias compras para después poder usar esas compras, esos datos en Metabase. Esta parte la mostré un poco rápido porque era solamente para mostrar las compras que fui haciendo. También fui haciendo distintas compras de cada producto para tener diferencia de cantidad de productos y poder hacer distintas preguntas en Metabase. Y también fui haciendo compras desde Buenos Aires y Salta para tener como dos regiones en las que se vendieran productos. Y bueno, esta parte la mostré rápido porque era más que nada para mostrar las compras y después lo más importante era las preguntas en Metabase.
Los KPIs que utilizamos fue la ganancia total generada para medir si realmente se efectuaban correctamente las compras en la página web o no, los ingresos por producto para saber cuál producto es el que genera mayor ingreso o ganancia, unidades vendidas por producto para analizar cuál producto es más demandado o se vende más allá del precio, ya que pueden tener distinto precio, y por último la ganancia por provincia o región para saber dividir el total de ventas por cada provincia para saber en qué provincia se vende más o menos. Y en base a estos KPIs fue que creé los queries en Metabase para después agregarlos a un dashboard y poder verlos. Bueno, después todo esto que acabo de explicar a los KPIs lo fui llevando a las preguntas de Metabase. Para todas usé la misma tabla, Sale Order Line, y lo que hice fue lo mismo, agrupar, siempre sumar por la cantidad de ventas y fui agrupando por el nombre de producto. Después conté la cantidad de ventas por el nombre de producto. Después sumé la cantidad de ventas, pero esta vez la agrupé por región, o sea que me aparecía en Buenos Aires y en Salta. Y por último la última pregunta fue la cantidad total de ventas para que quede un dashboard viendo la cantidad total de ventas y después agrupado por distintas cosas para poder comparar. Y bueno, ahí ya tenía el dashboard final con el total de ventas y después para poder comparar con cada pregunta que había hecho el total de ventas, cómo se dividía. Bueno, esta es una de las últimas llamadas que tuvimos. Acá nos pusimos a tono porque ya terminamos todo lo que sería el e-commerce, ya lanzamos el sitio y pudimos hacer varios productos, hicimos 5 productos, que en este caso son perfumes, le pudimos poner precio, imágenes, bueno, etcétera, y ya pudimos hacer compras para después usar el Metabase. Serían estas tareas. No sé, Sofi, ¿querés si... Sí, y bueno, con esas compras creamos las preguntas que pusimos en el dashboard en Metabase, así que eso ya está también. Y después, Yandra, si querés decir lo de la IP elástica. Sí, bueno, con el tema de la IP elástica, por suerte casi se nos pasa por alto, pero nada, lo logramos y como último ya estamos cerca de terminar con las herramientas de hacer los canvas para mostrarlas bien y cómo nos resultó útil. Y nada, nos faltaría las ediciones de video, juntar nuestras partes y con eso estaríamos. Bien, sí, y nos queda también el esquema de red y acá están tildadas algunas herramientas que ya usamos que nos ayudaron más que nada a definir los productos, cómo íbamos a hacer el sitio web también, pero bueno, algunas no las llevamos a usar porque eran varias y las vamos a usar ahora ya una vez teniendo el sitio puesto en marcha. Nos queda el esquema de red y terminar de usarlas y ya terminaríamos con la edición de video y bueno, todo eso. Bueno, ahora voy a pasar a explicar 4 técnicas que nos dividimos y estas me tocaron a mí. La verdad que me fueron bastante útiles. Había algunas que no las conocía, otras que sí. Por ejemplo, Scamper. Scamper me parece que es una buena técnica. Se llama así por las siglas. Cada letra de la palabra es una técnica que se puede poner en práctica, en uso para un proyecto. Por ejemplo, acá sería S, es sustituir. Y por ejemplo lo podríamos usar para, en vez de vender productos físicos como perfumes, podríamos también ofrecer servicios, productos digitales que sería como cursos de cómo ponerse aromas en el cuerpo, en la ropa, cómo se utilizan, bueno, información, digamos. La C es de combinar y se podría combinar lo que sería nuestro website de tienda
con un blog más informativo que podría ser como el ida y vuelta con el usuario o simplemente reviews donde se pueda hacer como un blog entre usuarios. Bueno, ¿qué podríamos adaptar? Podríamos adaptar el módulo de ventas de Odoo, el sistema de carrito, incorporándole, por ejemplo, más medios de pago o hacer un carrito propio con las funcionalidades y los datos que queramos agregar del usuario que necesitemos. Para modificar, podríamos modificar, por ejemplo, el logo que nos brinda Odoo, modificarlo a nuestro gusto, o, por ejemplo, que el registro sea opcional, que se pueda ingresar como invitado sin tener una cuenta. La P de poner en otro uso, podemos usar la tienda para vender servicios como de diseño, de asesoramiento en perfumería y además de los productos, ¿no? En eliminar, podríamos eliminar el check-in, el check-out. Si ya están los datos como ingresados, por ejemplo, cuando se hace check-in, no se debería volver a pedir los datos cuando necesitas comprar un producto, los datos que ya fueron ingresados. Revertir podemos, que es la última sigla, que es la R, podemos pensar en abrir un sistema como un marketplace donde los usuarios pueden cargar sus perfumes favoritos y vender sus propios productos, digamos, o puede ser como perfumes que los probaron y al final no les gustó tanto y los quieren como revender, pero está aprobado, entonces no se podría cambiar directamente a la tienda, pero sí entre usuarios. Eso es algo que bastante pasa con perfumes, que hasta no olerlo, no sabes si en realidad te va a gustar o no, y como es un e-commerce justamente y son productos únicos, podría pasar que el usuario compre sin saber si el aroma le gusta. Bueno, usamos esta técnica para cuestionarnos todo lo que fue el armado de la tienda y nos dimos cuenta que podemos simplificar el proceso de compra eliminando registro obligatorio. Incluso pensar en un modelo así como marketplace, pero sería como para una futura visión. Después también usamos la tabla Moscow, que en realidad se llama así porque se divide como en 4 columnas: el must, que es lo que sí o sí hay que hacer; el should, que es lo que debería hacer; could, que es si hay tiempo; y want, que es no se hará por ahora. Son más que nada las tareas que en nuestro proyecto tiene que seguir como una serie de pasos, y los dividimos en los que sí o sí, debería, si hay tiempo y no por ahora. Bueno, y hay un par de tareas que nos guiamos bastante en esta tabla, la verdad que lo usamos bastante. Bueno, después un mapa mental, nos ayudó como para ir viendo visualmente más que nada, porque esto es más de entregables, más de qué necesita nuestro e-commerce, bueno, en productos, en usuarios, en pagos, en diseño, y es como para verlo más visual, para ordenarnos mentalmente justamente. Y bueno, y por último la matriz de esfuerzo-impacto, que está muy buena. Esta nunca la habíamos usado y la verdad que nos sirvió de mucha ayuda porque es muy parecido a la tabla Moscow, pero es más visual. Entonces se divide en un eje, que es el eje de impacto, y el eje Y sería el eje de esfuerzo. Y va de menos a más en impacto y de menos a más en esfuerzo. Y pudimos ordenar las tareas que teníamos que hacer en los cuadrantes que nos dirían cuánto esfuerzo y cuánto impacto lleva hacer ese entregable. Entonces, bueno, empezamos por los que tienen más impacto y menos esfuerzo, un poco más de esfuerzo pero alto impacto, y así nos fuimos moviendo. Y por último dejamos un poco de lado las tareas que tenían mucho esfuerzo y muy poco impacto. Una de las tantas herramientas que me tocó a mí desarrollar fue el armado de la protopersona, que sería el armado de un perfil semificticio basado en suposiciones informadas y datos sobre el público objetivo al que vamos. En nuestro caso creamos a Emilia Ramírez, una directora de marketing de 34 años, profesional independiente con ingresos altos, que elige su perfume como una extensión de su imagen personal, ya que su trabajo lo requiere. El hacer esta herramienta e implementarla nos ayudó un montón para alinearnos a todas las decisiones hacia las necesidades, motivaciones y comportamientos más relevantes al público al que vamos, en este caso el de Emilia. Otra herramienta que me tocó desarrollar fue el mapa de empatía.
que profundiza en lo que nuestra usuaria, Emilia, piensa, siente, decide, hace y escucha y ve. Nos permitió entender no solo sus deseos racionales, como elegir un perfume duradero o como que no quiere un perfume que la hostigue, sino también sus emociones, que quiere proyectar seguridad y destacarse con solo entrar en una habitación. También nos ayudó a diseñar experiencias más humanas y conectar con Emilia como si fuera una persona real. Por último, tenemos los User Stories, que hice 4. Igual esta información la voy a dejar detallada en los documentos de apoyo, que básicamente los User Stories o historias de usuario describen funcionalidades desde el punto de vista del cliente. Siguen el formato como con el rol de la clienta que valora el servicio postventa, la clienta recurrente, la compradora online o el amante de las fragancias. Y luego sigue con el quiero, que es con la acción, y el beneficio, que es el para qué. Obviamente también pusimos criterios de aceptación que indican cómo saber si la funcionalidad que implementamos para satisfacer el quiero y el para qué son cumplidas, o sea, se cumplen de manera eficiente. Bueno, esas son las herramientas que yo desarrollé y muchas gracias. Bueno, y después para el modelo de negocios que creamos de Canvas, lo primero fue definir los socios claves, que éramos nosotras, el equipo del grupo, más las tecnologías que necesitamos, que era AWS, Docker, que usamos para instalar Odoo, PostgreSQL para la base de datos y Metabase para la última parte del trabajo. Las actividades clave eran la creación de cada instancia y poder conectarlas correctamente entre ellas, y a partir de ahí crear el e-commerce y crear productos para que puedan aparecer en el e-commerce. Los recursos clave que necesitamos fueron las instancias de AWS, y en donde una de ellas tenía la base de datos de Postgre, que estaba conectada a Metabase y Odoo, o sea, ambas se conectaban a la misma base de datos, y entonces Metabase podía usar los datos que salían del e-commerce de Odoo. Después, para la propuesta de valor, propusimos fragancias únicas y personalizadas, una compra online de fácil acceso, fácil de usar la página web y accesible desde cualquier provincia, un aroma para cada estilo y distintas fragancias para que cada persona pueda elegir lo que más le guste. Los canales para el contacto con los clientes era la página web de Odoo, que usaba una IP elástica, y dentro de esta página web de Odoo, el shop en la página web. La relación con los clientes era automatizada, sin contacto humano, o sea, los clientes simplemente entraban a la página web y navegaban, hacían las compras y después iban al carrito y pagaban. Los segmentos de clientes eran, como ya está explicado en la protopersona, eran mujeres profesionales entre 30 y 40 años que se interesaban en su imagen personal, que trabajaban y también participaban en contextos sociales, por lo que querían tener un buen aroma. Y por último, la estructura de costos y la fuente de ingresos. La estructura de costos era en AWS y había que manejar el tiempo que tardábamos en usar las instancias, ya que no podíamos pasarnos de la capa gratuita. Y la fuente de ingresos es a partir de las ventas de los perfumes que se hacen a través de la página web.